Buenos días, señorita. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar que se conecten unos más. Bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy tenemos 13 de marzo del año 2022 y vamos a iniciar con la materia de filosofía de la educación. Ya esperamos 5 minutos, pues vamos a iniciar. Bien, vamos a ver pues ahora un tema distinto a lo que hemos estado viendo. Vamos a hablar de la importancia de la filosofía en los procesos educativos. Y pues para ello vamos a ver una presentación que se llama Corrientes Filosóficas. Corrientes Filosóficas. Hoy estamos iniciando, hoy 13 de marzo, estamos iniciando pues la unidad 2 de la asignatura. Así que pues espero de que los que no se puedan conectar puedan ver el video que vamos a dar a conocer, ¿verdad? Que puedan ver el video de la grabación para que usted pues se pueda ver lo que estamos desarrollando. Muy bien, ya tenemos a 3 participantes, con ello vamos a iniciar, con Selena, Marlene y Lenny. Así que bienvenidas, vamos a iniciar la clase en este momento. Bueno, como les decía, hoy tenemos la oportunidad de iniciar unidad, ¿verdad? Ya lo que vimos anteriormente se supone que ya lo aprendieron y si forma parte de su conocimiento. Hoy vamos a ver la unidad 2 y vamos a hablar en la unidad 2 de los fines, el problema esencial de la educación, ¿verdad? Cuando hablamos de los fines de la educación y estamos hablando de la materia de filosofía de la educación, pues es importante reconocer y valga la redundancia, toda la importancia que tiene esta asignatura. La materia de filosofía pues brinda de la filosofía de la educación brinda a los procesos educativos los fines, para dónde vamos, qué tipo de alumnos queremos formar, qué tipo de personas queremos formar, para qué estamos formando. Eso es la filosofía educativa. Desconozco cómo los expertos en currículum pues le han dado solo 3 unidades valorativas a esta materia, ya que es muy trascendental su importancia, ya que, como les decía, aquí donde definimos el tipo de personas que queremos formar en la universidad, y en cualquier universidad del mundo, y en cualquier sistema educativo. Entonces, la filosofía de la educación, les digo, da los fines a lo que es la asignatura y a todas las asignaturas, lo que definimos qué es lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? Por eso se define que la unidad 2 como el problema esencial de la educación. Nosotros aquí en El Salvador, pues, tenemos una educación, pues, todavía bastante tradicional, con fines que datan desde la década de los años 50, de 1950, y pues ahí se mantienen los fines. Si verdad quisiéramos hacer un cambio en educación, tendríamos que revisar los fines de la educación, tendríamos que revisar los objetivos generales de la educación para poder adecuarlos a la nueva realidad que estamos viviendo. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Buenos días, caballero. Un gusto de oírte. Así, así que por ahí estamos, ¿verdad? Viendo, pues bienvenido, Alexander. Bueno, ahí estamos. Vamos a iniciar, como les decía, la clase. Vamos a hablar de las corrientes filosóficas relacionadas con la educación. Y toda la materia, pues, tiene que ver mucho con la parte de los fines de la educación,
qué tipo de profesional está formando la UPAM, qué tipo de profesional está formando la Universidad Nacional, qué tipo de profesional está formando la Universidad Modular Abierta, qué tipo de profesional está formando la UCA o cualquier universidad del país o fuera del país. Por eso es muy importante que nosotros los identifiquemos con la parte educativa, con la parte de la filosofía y la educación. La filosofía, como ya ustedes vieron, pues es mucha teoría, mucha teoría. Hay que leer bastante y conforme uno se va adentrando en el proceso educativo, va a conocer cómo la educación pues incide en todos los procesos. Por eso es bien importante que nosotros pues veamos lo que es la educación. Y al final, cuando ya estemos egresados, pues vamos a tener conciencia de lo que estamos haciendo, qué tipo de persona, les decía, estoy formando, qué tipo de profesional pues tengo en la realidad. Entonces, eso es lo que nos interesa a todos. Vamos a tratar de desarrollar algunas circunstancias por ahí para que usted vaya conociendo eso, ¿sí? Pero la filosofía en sí, y quizás lo que vamos a hablar durante todo el ciclo, va encaminada a los fines de la educación. ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Qué tipo de persona quiero formar? Ya tuvieron la oportunidad de ver el video, pues la educación prohibida. Esta realidad de conocer cómo son los procesos educativos y entenderlos, ¿sí? Pero todo está planificado, todo está elaborado para tener el tipo de salvadoreño que tenemos en la realidad. Por ahí pues veía en el programa de estudio que se dice hay que tratar de ver la filosofía de Paulo Freire. En realidad la filosofía que él utilizaba es la filosofía de la libertad, la filosofía libertadora, ¿sí? Él dice que lo único que libera a las personas es la educación. Pero no es porque usted se lo aprenda, no que porque usted conoce los procesos, de dónde vienen, para dónde van, ¿sí? Muchas veces no es que uno desconozca la realidad, lo que pasa es que el mismo sistema te mantiene oprimido. Muy bien, iniciemos entonces con la presentación, espero que les guste y si alguien tiene algo que decir, pues en su momento, pues con gusto, ¿verdad? Con gusto vamos a desarrollar lo que es ese contenido. Muy bien, veamos entonces. Introducción, dice, la filosofía se ha encargado de aportar una luz en la que orienta toda la práctica educativa. Ahí vienen los fines de la educación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de persona voy a construir? ¿Una persona violenta? ¿Una persona sumisa? ¿Una persona que piense? De ahí depende todo, de la filosofía que tenga nuestro sistema educativo. Lo académico debe ser considerado como el espacio para la reflexión y la construcción sistemática rigurosa de conocimiento mediante la investigación, la experimentación y el diálogo productivo. ¿Qué quiere decir eso? En filosofía general se dice que el único que tiene la capacidad de reflexionar es el ser humano. ¿Y qué significa reflexionar? Bueno, pensar qué estamos haciendo como docentes. Pensar cuál es el camino que lleva nuestra educación. Sí, por ahí es bastante complicado. Y esa reflexión va a depender del conocimiento que usted tenga. Si usted no tiene ningún conocimiento sobre la educación, pues a lo mejor creerá todo lo que se dice. Pero cuando uno ya tiene un poquito de conciencia y un poquito de conocimiento, pues la cosa cambia. El conocimiento se va construyendo en forma sistemática. No es al azar, lo que todo está planificado, ¿sí? Y el conocimiento se construye a través de la investigación. Por eso se dice que las universidades, uno de los cometidos que tiene es producir investigaciones, producir cómo se va desarrollando la persona y cómo la persona va desarrollando el conocimiento a través de la investigación, porque permite llegar a la realidad, ver lo que está pasando en ese momento. Hay que experimentar, hay que cambiar variables, a ver qué sucede, cómo se obtiene un mejor proceso educativo. Y platicar con personas que conocen sobre educación. Para ello se crean las corrientes filosóficas que ayudan al desarrollo intelectual y formativo del estudiante. Todos los sistemas educativos del mundo
Oiga bien, todos los sistemas educativos del mundo están sometidos a la voluntad política y económica de cada nación, de cada parte del mundo, de cada país. Por eso es necesario pues reflexionar sobre lo que se está haciendo. ¿Qué es una corriente filosófica? Bueno, podemos decir que una corriente filosófica es la manera de pensar, de concebir el mundo, de concebir la propia realidad. Es un pensamiento que se tiene o una creencia sobre algo. ¿Qué pretende interpretar el mundo que nos rodea? ¿Sí? Todo lo que el sistema educativo hace es tomar los contenidos curriculares del contexto y sistematizarlo para que el estudiante vaya aprendiendo y se vaya adaptando a un modelo económico, a un modelo productivo, a un modelo político. A eso se refiere la corriente filosófica. Aquí están, ¿verdad? Algunas de las corrientes filosóficas que son un montón, ¿sí? Vamos a hablar algunas cositas sobre cada uno de ellos, ¿sí? Pragmatismo, ¿verdad? Usted sabe que la palabra pragmatismo significa práctica, algo que sea útil para la vida. A eso se refiere el pragmatismo. El estructuralismo, que tenga una estructura a la educación. El racionalismo, que está basado en la razón para que el estudiante pueda aprender. El positivismo, basado en la parte académica, en la parte investigativa, en la parte del modelo científico de la educación. El criticismo, que los enseña a criticar, y siempre se ha dicho que solo se critica lo que se conoce. Lo que no conocemos no podemos ni hablar de ello. El dogmatismo como algo que se impone sobre algo que así va a ser la educación y punto. Y Dios creó al mundo, punto. No requiere ninguna explicación. Algo que se impone, un dogma. Tenemos ahora el escepticismo moderno que va cambiando y que de acuerdo a la realidad que vivimos, cada uno tiene que buscar la realidad de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, por ahí viene, ¿verdad? El escepticismo moderno, el escepticismo, nadie puede creer todo lo que ve. Los sentidos lo pueden confundir. El realismo basado en la realidad que está pasando cada sujeto. El idealismo, empezando por Platón, ¿verdad? El idealismo platónico, que todo se basa en una idea, la parte perfecta, el deber ser de las cosas. El historicismo, basado en una historia que va pasando la realidad momento a momento y que muchas veces por no ver la historia pues estamos comprometidos a repetir los mismos errores. El relativismo y el subjetivismo. Quien ve las cosas de acuerdo a su contexto. Cada quien ve las cosas de acuerdo a su conocimiento. Así se pueden ver las cosas. No hay otra forma de verlas. La parte empírica que tiene que ver mucho con la práctica. El empirismo, basado en la práctica o la realidad. El existencialismo, basado en la existencia del ser. Y el materialismo, basado en la materia, en todo lo que existe. Esas son algunas corrientes filosóficas que vamos a tratar de dar a conocer. Algunas de ellas que inciden directamente sobre nuestra práctica educativa. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a usted se identifique con una corriente filosófica, así va a ser su actuar. Y así son los sistemas educativos. Empezamos por el idealismo. Todo se basa en una idea. Partimos de la idea. ¿Qué tipo de persona quiero construir? Y ahí va la parte del fin educativo. Y ahí va la idea. ¿Sí? Muchas veces uno plantea ante la realidad cosas que deberían de ser de esa manera. Para ponerles un ejemplo, cuando la señorita tiene entre 14, 15, 16 años y que tiene la idea de que va a tener su novio, su primer novio, muchas veces se imagina el príncipe azul, ¿verdad? A lo mejor algunas lo tienen, ¿verdad? El príncipe azul, blanco, alto, ojos celestes, ojos azules, ¿sí? Una nariz bien hecha, su boca bien hecha, un buen cuerpo. Ese es el punto de partida, la idea que tenemos sobre algo, ¿sí?
Y esa es la idea que tiene la señorita de que ese va a ser su primer novio, ¿sí? Una parte ideal, ¿verdad? Pero viene después, ese es la parte idealista, es el deber ser. Pero el ser es la realidad. Cuando tiene su primer novio no reúne esas condiciones. Pero esa es su idea, partió de algo. Entonces, lo mismo sucede en la educación. Considera que la educación debe de motivar al educando a dirigir su vida a la luz del moral, de la moral de la racional, ¿verdad? Acuérdese que Platón, Sócrates se basaba mucho en la moral, en los valores, qué tipo de persona voy a construir, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona? Una persona solidaria, con valores éticos, con valores morales. Entonces, esa es la parte ideal. Así debería de ser la persona cuando nosotros la construimos a través de los procesos educativos. Entonces, ese es el idealismo. Así debería de ser, ¿sí? En el idealismo señala que el maestro debe ser un modelo de vida. Oiga bien, por eso muchas veces decimos que el maestro no solo enseña la parte intelectual, el maestro enseña a través del todo, a través de cómo camina, de cómo habla, cómo se viste. Va modelando su propia forma de ser y muchos los identificamos con uno u otro maestro, ¿sí? Por ese modelo de vida, ¿verdad? Para sus estudiantes, con gran carácter moral, ¿verdad? Que busca la verdad siempre, pretende ser justo, correcto y virtuoso. Para esto, pues algunos pensadores idealistas que tenemos, Platón, ¿verdad? ¿Sí? El ser y el deber ser. Renato Descartes era muy idealista, aunque tenía su propio método científico. Kant igual, ¿verdad? Y ella igual, ¿verdad? Esa es la parte idealista. La persona debe de ser así para que pueda responder a una necesidad real que existe. Entonces, esa es la parte del idealismo. Ahora venimos con la parte del realismo, que viene de real, ¿verdad? Lo que existe, lo que debe de estar allá afuera, lo que debería de promulgar los estados. Considera que la única realidad del mundo de las cosas y de las personas es la que se percibe a través de los sentidos. Ahora, con esto podríamos debatir mucho. Y podríamos debatir mucho porque cada quien ve las cosas como son, de acuerdo, oiga bien, a su intelectualidad, de acuerdo a la razón, de acuerdo al conocimiento que éste tenga. Entonces, el realismo es todo lo que se percibe, pero la forma que usted lo va a percibir va a depender de la capacidad cognitiva y la parte del conocimiento que usted haya desarrollado. Dice el realismo, el fin de la educación es el logro de la felicidad. ¿Sí? Recuerde lo que decía Aristóteles, ¿sí? Que se pretende pues llegar, cuando se llega a una verdadera realidad, es cuando alcanzamos la felicidad, cuando llegamos a un momento que ya lo sentimos, pues hemos logrado la mayor parte de cosas que queríamos y entonces encontramos la felicidad. No, hombre, dice, yo ya estoy tranquilo, ¿sí? Terminé mi carrera, voy a esperar que salga a la plaza o buscar un trabajo de acuerdo a mi preparación profesional. O sea, ese es el fin de la educación, que el ser humano sea feliz y que aprenda a ser feliz. Que se alcanza, oiga bien, con la sabiduría y la prudencia, ¿sí? No dice que se alcanza con el dinero. El dinero tiene mucho que ver con la felicidad, pero con la sabiduría usted podrá alcanzar todo lo que quiera. Y siempre hay que ser prudente, ¿sí? Prudente. Muchas veces no debemos de hablar lo que no conocemos, ni criticar lo que no conocemos. El naturalismo. El máximo representante de esta corriente filosófica educativa es Juan Jacob Rousseau, ¿sí? Y decía, el ser humano es por naturaleza bueno, oiga bien, bueno, inocente, autosuficiente y auténtico, pero el ambiente lo corrompe. Decía en algún principio didáctico de, de la didáctica magna de Rousseau, ¿sí? Rousseau decía que
que el ser humano debe comenzar su educación antes que se corrompa, antes que se haga malo. ¿Qué quiere decir? Que el contexto tiene mucho que ver. El ser humano nace, como dice ahí, bueno. Este niño nació malvado. No, no es que haya nacido malvado. El problema es el contexto donde está. El contexto lo puede pues dañar, ¿sí? Puede modificar su comportamiento, ¿sí? El ser humano es capaz, pues es bueno por naturaleza, es inocente, autosuficiente porque puede preparar sus propias cosas cuando ya llega a cierta edad y es auténtico. Pero muchas veces el contexto donde está lo corrompe, la envidia, ¿sí? Otras cuestiones que puede, la falta de moral, la falta de ética. El contexto tiene mucho que ver. Dice un dicho por ahí, dígame. Así es, así es. Como tú eres, lo vas a aprender y lo vas a desarrollar de acuerdo al conocimiento, porque uno va cambiando su forma de ser y el contexto determina también, ¿verdad? Muchas veces el contexto, pues, en vez de favorecerte, te daña, ¿sí? Te daña. Muchas veces yo creía, a mis inicios, creía que el conocimiento lo es todo, ¿no? El contexto determina el conocimiento. Entonces, qué bien que viste esa parte y que leíste esa parte y ojalá pues la identifiques y trates de ser lo mejor posible. Mire el papel del maestro. El maestro debe de ser facilitador de procesos. ¿Sí? Decía decía Paulo Freire, yo no enseño, yo comparto mis conocimientos, decía. El maestro debe ser un facilitador, una guía para el niño. El niño debe de seguir un aprendizaje en un proceso natural. Los niños aprenden naturalmente, no hay que forzarlos, ¿sí? Ahora hay que brindar, pues, hay que facilitar esos procesos, ¿sí? Queremos que el niño aprenda, busquemos las mejores estrategias. Cuando digo niño me refiero pues hasta muchachos de bachillerato. Hay que buscar la mejor estrategia para que éste pueda aprender. El niño debe desarrollarse en contacto con la naturaleza, dice, para que desarrolle sus sentidos y despierte la curiosidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos la parte filosófica y cuando decíamos que el primer momento para que el ser humano pueda aprender es la admiración, ¿sí? Sí, la admiración, ese sentido de curiosidad que todos los tenemos. Cuando nosotros logramos que el ser humano alcance esa capacidad de pensar, esa capacidad de admirarse, de ver cómo hicieron las cosas, pues está comenzando a aprender. Entonces, todos los seres humanos somos curiosos, todos. No hay nadie que no sea curioso, ¿sí? Entonces, hay que ver las cosas como son, así vemos cada cosa en su nivel, cada cosa en su proceso. Todos pues hemos transitado desde la parvularia, muchos otros desde primer grado hemos transitado hasta la universidad. Usted se va a dar cuenta que muchas cosas hasta bachillerato se repetían, solo que con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, uno como para tener éxito como docente tiene que ver eso, cómo las cosas son de acuerdo a esa realidad. Hay que tener pues mucha curiosidad para poder aprender. Aquí viene el pragmatismo, práctico que viene de práctico, ¿sí? El fin de la educación es la socialización del individuo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Comenzamos en la parvularia, ahora con educación inicial, que el individuo se vaya pues adaptando a ese contexto. Vivir con otras personas no es fácil, no es fácil. Y va el proceso de la socialización, ¿verdad? Muchas veces la persona queremos que la otra persona sea como nosotros queremos, como el ideal,
que nosotros perseguimos. Hay que reconocer que no todas las personas somos iguales, cada quien tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces, hay que aprender esa parte, hay que tratar de entender esa parte, ¿sí? Entonces, el niño necesita socializarse. ¿Y dónde se va a socializar? Dentro de la sociedad, por supuesto. Entonces, ese es el pragmatismo. Enseñarle a los niños lo que lo que les va a servir. Hay que hacer práctica. Como docentes tenemos que tener como mucho cuidado, que muchas veces cuando vamos a enseñar, primero tenemos que ver el tema, qué es lo que vamos a enseñar, y buscar actividades que sean prácticas para que el estudiante no se nos vaya a aburrir. Dice el pragmatismo, la escuela tiene que ser un laboratorio en el que los niños se preparen para la vida y sus problemas, ¿sí? Entonces, recordemos que la parte del currículum, la fuente del currículum, es el mismo contexto de la realidad. De ahí se toman, pues, las fuentes y se toman las actividades que vamos a enseñar en la escuela. El fin central de la educación es el crecimiento de los alumnos en conocimientos. Oiga bien, conocimientos, destrezas y valores. Eso es el pragmatismo. Que los alumnos tengan conocimientos, destrezas y valores. Por aquí venimos con la parte del estructuralismo, ¿sí? El estructuralismo son métodos utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Todo eso que está en el lenguaje, todo lo que es la cultura, todo lo que es la sociedad, incide directamente en el conocimiento de los niños. El estructuralismo se opone a que todas las corrientes filosóficas, al historicismo, al humanismo, al existencialismo, a la fenomenología, al existencialismo, etc., al considerar que la realidad, incluida por supuesto la realidad humana, como el resultado de un conjunto de relaciones sistemáticas y constantes, o estructuras perdiendo así toda su sustantividad. ¿Qué quiere decir esto? Que dice el estructuralismo que todo está relacionado, ¿sí?, por la realidad humana, ¿sí?, como la realidad del mismo contexto, donde se puedan ver las cosas como son. Todo tiene un proceso, todo ocupa un lugar en el espacio, y ese lugar pues tenemos que respetarlo. Queremos cambiar de lugar, muy bien, veamos cómo podemos cambiar sin afectar esa parte de la estructura. Que muchas veces la estructura está dada por patrones económicos, patrones políticos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Qué importante es entonces la parte de las relaciones sistemáticas y constantes o las estructuras de una actividad. Ahora venimos con el empirismo. Cuando hablamos del empirismo estamos haciendo como la parte empírica de las cosas, cómo yo lo hago, cómo he aprendido a hacer las cosas. El conocimiento se adquiere por medio de las experiencias y la percepción sensorial. ¿Sí? Quiere decir que a mayor número de experiencias y mayor percepción sensorial, pues más conocimiento podríamos obtener. En un ejemplo de esto podríamos ver como el mecánico de obra de banco aprendió a soldar, aprendió a cortar, aprendió a armar puertas, aprendió a armar balcones, aprendió a armar ventanas, mesas, sillas y todo lo que se refiere a la parte de la estructura. No tiene ningún conocimiento teórico, todo lo ha aprendido a través de la práctica, ¿sí? Y él ha aprendido eso. Si el voltaje está muy alto en la parte del soldador, puede ser que en vez de soldar rompa el material, ¿sí? El principal representante de esta corriente es David Hume, ¿sí?, del empirismo. Decía, las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia, decía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Dice, las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia. Ahora usted bien sabe de que la parte empírica, si va acompañado de la parte teórica, será un mejor resultado, porque muchas veces la parte empírica puede fallar
Hay muchos conocimientos empíricos, ¿sí? Entonces, a eso se basa el empirismo, que tiene que practicarse, tiene que descubrirse, y es a través de la experiencia que usted aprende. Eso lo decía el empirismo. Pero también tenemos el apriorismo. Cuando hablamos de apriorismo, establece que el conocimiento no se obtiene por experiencia, sino por el pensamiento. Oiga bien lo que dice esta corriente, ¿sí? Que el conocimiento no se obtiene por la experiencia, sino por el pensamiento, la capacidad intelectual de cada uno. Entonces, aquí va un poquito más allá. Se podría tomar como un punto medio entre el empirismo y el racionalismo. Su principal representante es Kant, ¿sí? ¿Sí? Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón, ¿sí? Entonces, esto pues nos da lugar a lo que yo les decía, que todo conocimiento va construido a base de experiencias, pero también a base de teorías. Y entre mayor conocimiento tengamos, mejor capacidad de análisis tenemos, mejor capacidad de actuación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver todo eso. Por ahí llegamos al materialismo. Cuando hablamos del materialismo, pues dice que enfoca la relación existente entre el pensar y el ser, ¿sí? Y el espíritu y la naturaleza. El materialismo va orientado a la parte material de las cosas, ¿sí? Todo lo que existe es materia. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero lo que se trata es de transformarlo. Nosotros, a través del conocimiento que tengamos, cuando lleguemos a algunas posiciones como muy fundamentales o muy importantes, pues vamos a tomar diferentes puntos de vista. Pero todos tienen que estar basadas en la razón, ¿sí? En la forma de ver las cosas, ¿sí? La materia ha sido creada, es eterna e infinita. La materia no se destruye, la materia solo se transforma. Su causa hay que buscarla en ella misma, el porqué de las cosas. Entonces, el materialismo no va diciendo eso. El materialismo lo dice que si usted estudia bastante va a obtener una buena nota. El materialismo lo dice que si usted se prepara va a tener un mejor trabajo. El materialismo lo dice que si usted gana bien, pues va a llegar a ahorrar y va a llegar a tener dinero. Esa es parte de la materia, parte del materialismo. Entonces, para entenderlo hay que practicarlo, ¿verdad? En conclusión, ya casi para ir terminando, la clase de hoy es muy corta, pero muy profunda. Hay que construir los medios para hacer escuchar esta manera de hacer filosofía y después encontrar los medios a utilizar al máximo para hacer del pensamiento una fiesta. Porque es una de las actividades humanas que provoca una felicidad tal que el hombre nunca se arrepiente de haber pensado. La filosofía es asumida, se le debe dar una connotación cultural, porque en ella resplandece la verdad. Va a ayudar al hombre a plantear su existencia en una forma diferente. La va a hacer instar a luchar por la autenticidad y la originalidad de su ser. También le va a desvelar su misterio, que es nosotros que el de ser hombre y del estar en el mundo. Sí, eso es parte de la filosofía. Entonces, después vienen aquí alguna fuente donde se ha tomado la información, ¿verdad? Para que usted pues, pueda profundizar en ello. Pero me gustaría que cada uno de ustedes, los que están presentes, ¿sí? Me tratara de explicar, pues, con su forma de ver las cosas, que entiende por fin de la filosofía. Ya les decía yo que la filosofía está en todos los sistemas educativos del mundo. Está en todos los países donde hay educación, ¿sí? Usted a lo mejor ya tiene lo que tienen niñas. Usted está educando a su hijo y tiene ese fin, ¿verdad? Esa finalidad. Yo mi hijo o mi hija quiero que sea tal cosa, lo voy a preparar bien. Eso, lo mismo pasa en la educación. El sistema educativo está formando personas, ¿sí?
formando personas, oiga bien esto, está formando personas para que mantengan el sistema económico, para que mantengan el sistema político, ¿sí? Para que mantengan su estructura. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, como decía Pablo Freire, ¿sí? La educación libera a los pueblos, pero la educación libera a los pueblos cuando las personas saben hacia dónde van. No como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No, no se trata de eso. Se trata de pensar, de analizar qué está pasando en la realidad. Todos estos cambios que usted ven son parte de una filosofía educativa. Se persiguen unos fines, ¿sí? Hoy, la verdad es que en la materia de estudios sociales, pues todavía no se ha dado ese cambio, pero en otras materias como es mate, es lengua y hoy es ciencia, pues ya vienen los programas hechos, ya están los libros y el maestro ya no tiene ni que planificar, ya viene la planificación, ya le dice qué tienen que ejecutar, qué tienen que hacer. Ya no se quiere que el maestro piense, ya no se quiere saber qué está pasando en la realidad. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso, tenemos que saber por qué el gobierno a través del Ministerio de Educación está haciendo esos cambios. ¿Sí? No se trata de cosas que vengan al azar, no, todo está planificado, ¿sí? Todo está planificado y de repente se tiran cortinas de humo para ver que lo que nosotros podemos, que nos vayamos a ver la realidad. Por eso decíamos que la educación libera a los pueblos, pero libera a los pueblos cuando éste sabe qué está haciendo. Muchas veces es triste oír que dicen, mire, ¿para dónde va? A una manifestación. Ah, muy bien. ¿Y por qué va? Ah, voy porque me regalaron $10. A ver qué pasa. ¿Y usted no sabe cuál es el objetivo? No, ni me interesa. Lo mismo pasa en educación. ¿Sí? Se están dando cambios que muchas veces no los analizamos, no los pensamos. No ponemos en juego todo nuestro razonamiento para ver qué está pasando. Entonces la educación es eso, ¿verdad? La educación es un proceso sistemático, decíamos al inicio, sistemático, con parte de la moral, con parte de la parte económica que estamos desarrollando, y lo estamos haciendo para mantener un sistema político, un sistema económico. ¿Sí? Mire, si yo fuera tal cosa, yo haría las cosas distintas. El problema es que cuando llega sigue haciendo las cosas iguales. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. ¿Hacia dónde vamos? La parte de la historia que decíamos, muchas veces queremos justificar a través de la historia todo lo que hacemos y caemos en un historicismo. Pero la historia hay que tomar en cuenta. Por eso el mejor sistema educativo que pueda existir lo tenemos que construir nosotros a través de procesos que permitan pues, identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, cómo es que vamos a construir eso. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Yo quisiera que usted me hiciera un pequeño comentario de cómo ve nuestro sistema educativo, ¿verdad? Nuestro sistema educativo está diseñado de esa manera como les he venido diciendo, para mantener el sistema, para mantener el status quo, para mantener la parte económica, la parte política, ¿sí? Y a veces tomamos banderas sin saber por qué no le hemos tomado. Muy bien, ¿algún comentario sobre la clase? No hay comentarios, todo quedó claro. Muy bien, pues les queda de tarea revisar otra vez la tarea, revisar la presentación. Dentro de unos minutos voy a subir la presentación, voy a subir el video y una guía de aprendizaje, ¿verdad? Para que ustedes contesten algunas cosas de reflexión. ¿Sí? Hay que tratar de leer un poco sobre la filosofía del sistema educativo salvadoreño. ¿Sí? En su momento yo se la voy a presentar para que vayan teniendo un poquito de luces hacia dónde vamos. Bueno,
Si no hubiesen preguntas, pues yo llego hasta aquí. Dentro de unos minutos pues voy a subir lo que es la pequeña presentación y el video para que usted pues siga reflexionando. ¿Sí? Con solo una idea podemos pasar reflexionando toda la vida. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Por qué voy a la universidad? ¿Qué tipo de profesional voy a ser? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por la atención. Espero pues que les haya gustado la pequeña presentación. En un momento llegará el video donde ustedes. Buen día, jóvenes. Gracias, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones. Cuídate mucho, Alexander.